Hola, bienvenidos a Automundo, mi nombre es Diego Durruti y en el día de hoy les traigo un tema muy pero muy importante, un tema que amerita que lo analicemos en conjunto y que incluso tengamos un invitado que nos va a esclarecer un poco, porque de alguna manera fue la persona que comenzó todo este tema, que tiene como protagonista a Lewis Hamilton y a Mario Andretti. Lewis Hamilton, como ustedes saben, es el 6 veces campeón mundial de Fórmula 1, un piloto que está muy activo ahora con la lucha contra el racismo, sensibilizado por lo que fue el asesinato de George Floyd a manos de un policía de Minneapolis hace ya varias semanas. Y bueno, a raíz de eso, esa actitud que tomó Hamilton frente a la lucha contra el racismo caló muy hondo en la Fórmula 1. De hecho, bueno, Mercedes cambió su tradicional tono plata de los autos y los pintó de negro. Mismo la categoría también realizó un movimiento que lucha contra el racismo y bueno, trata de que haya igualdad en todos los ámbitos de la máxima categoría. Bueno, ¿qué pasó? Mario Andretti, en una entrevista que le concedió al diario El Mercurio, habló justamente sobre la posición de Lewis Hamilton y un poco que la criticó, ¿no? Considerando que en realidad Hamilton estaba como exagerando demasiado el asunto, que justamente en el automovilismo, un tipo que vivió muchísimos años de esta actividad, consideraba que no había discriminación y que bueno, que de hecho todos los pilotos de color que compitieron en su momento siempre fueron bien recibidos. Así que lo tildó un poco de exagerado Mario Andretti a Lewis Hamilton y obviamente la respuesta de Lewis Hamilton nos hizo esperar y lo trató de ignorante. Pero para profundizar más en este tema que está dando la vuelta al mundo, me pareció interesante tener el testimonio de quien plantó la semilla para esta discordia, para este enfrentamiento entre Lewis Hamilton y Mario Andretti. Obviamente lo hizo sin buscar polémica y me refiero al colega Alejandro Cisternas, quien es el coordinador periodístico de deporte del diario chileno El Mercurio. Así que con él hablábamos acerca de cómo se dio la nota con Mario Andretti, cómo fue esa experiencia de hablar con el campeón de Fórmula 1 de 1978, cómo surgió hablar sobre el racismo en el automovilismo y bueno, la repercusión obviamente que ha tenido esta información que salió de un medio chileno y hoy está dando vueltas por todo el mundo. Bueno, estamos, como les venía diciendo, y vamos a hablar del tema de Lewis Hamilton y de Mario Andretti, que mejor que hacerlo justamente con quien empezó toda esta, no sé si llamar la guerra, pero bueno, una guerra dialéctica por ahí, que es el colega Alejandro Cisternas, que es el responsable, el coordinador periodístico del diario El Mercurio, y no solamente eso, sino también quien justamente le realizó la nota a Mario Andretti. Así que bueno, Alejandro, bienvenido a Automundo, y bueno, y gracias por atendernos. Muchas gracias a ti, un gusto conversar contigo, Diego. Bueno, Alejandro, lo primero que quiero saber es cómo se te ocurrió el hecho de hablar con Mario Andretti. Me imagino que el tema de ahí en el Mercurio, que es el diario más importante de Chile, el tema de deporte siempre está a la orden del día. Tal vez el tema del automovilismo, ustedes no tienen una tradición tan fierrera como la nuestra, pero bueno, la Fórmula 1 justamente es algo que llama la atención. Claro, justamente como tú dices, no somos un país con tradición fierrera, pero sí el automovilismo en estos tiempos de pandemia ha estado haciendo noticia. Fue una de las primeras actividades que regresó en Estados Unidos, la NASCAR, la Indy ya están en marcha. A nivel mundial, la Fórmula 1 también es como el primer deporte internacional que tú ves de vuelta. El tenis, por ejemplo, que también tiene este formato de circuito itinerante, todavía no vuelve. Entonces, unir estos dos mundos, la Fórmula 1, el automovilismo estadounidense, eh, surgió el nombre de Andretti, justamente, que es un nombre de leyenda que ganó en ambos mundos, y es un tipo que de por sí solo me pareció que es muy interesante y atractivo entrevistar, y fue, digamos, sorprendentemente fácil hacerlo, entre comillas, porque tiene su página web, ahí uno manda un formulario, le escribe y no sé, cuando los tipos de repente son muy famosos, ni te, ni te leen. Pero aquí en cambio no, me contestó una chica, una asesora de prensa, se identificó, soy la asesora de prensa de Mario, me dice, no me acuerdo qué día fue, pero era como de una semana para otra, así. Me contestó un martes, me dijo ya el otro martes a tal hora tienes que llamarlo y tal. Ok. Así que así comenzó eso, básicamente por darle a un tema, como te decía, el automovilismo, toda esta connotación dentro del marco de la pandemia y lo que estaba sucediendo. ¿Cómo fue hablar con Mario Andretti? Fue muy, muy entretenido, digamos. Se nota que
por decirlo así, en general, me contaba al principio que le había estado dando como muchas entrevistas, que había aprovechado este tiempo para hacer sus memorias, empezar a escribirlas, que no había tenido tiempo en su vida, por decirlo así, no había tenido nunca una pausa, en cambio ahora estaba como reflexivo y ahí empezó como el análisis de su carrera primero y después empezamos a hablar de la actualidad y las respuestas eran muy largas, se notaba que tenía como disposición a hablar, así que por eso del lado me considero afortunado quizás de que me haya contestado tanto y de tan manera rica, porque además compartió a sus experiencias de su vida pasada como piloto. Claro. Bueno, y llega el momento de, obviamente, teniendo la posibilidad de hablar con una leyenda como Mario Andretti, su presente, la actualidad de la categoría y un tema candente, que era justamente el tema del racismo, esta lucha contra el racismo que se ha dado, que ha llegado al automovilismo de diferentes maneras. Y bueno, puntualmente, en tu caso, decidiste preguntarle por lo que estaba haciendo Lewis Hamilton. Claro, primero le pregunté por Baba Wallace, el caso de la Indy, lo sabrán los que están viendo, pero lo resumo rápidamente. El tipo en su garage denunció que encontró una soga como simulando una horca. Hubo manifestaciones de los pilotos a su favor, investigó el FBI encontró que no, o sea, que sí, existía esa horca, pero no era como un atentado, sino que había fotos que mostraban que estaba antes. Y ahí ya me empezó a sorprender porque Andretti fue muy claro diciendo que esto fue algo que se exageró, que no iba del lado correcto de entender el deporte, que era mezclar con la política, que era poner la política por encima de cualquier pensamiento deportivo. Y ahí el lazo obvio, esto también llevó a que Hamilton se involucrara y protestara y le pregunta, ¿y qué te parece lo de Hamilton? Y ahí se largó con la respuesta que típica, entre comillas, lo respeto muchísimo, pero, Pero, sí, y le dio. seguro. Bueno, ya en Automundo ya compartimos la nota. Bueno, y es una nota en la cual, bueno, creo que coincido, me parece que coincidimos. Si bien me gusta mucho Hamilton, me parece un gran piloto, eh, sin dudas va a quedar como el gran referente a batir porque está logrando un montón de récords. Me parece que acá es como lo hablamos en su momento nosotros dos, el tema de que es como que se dio cuenta ahora del color que tiene y de su lucha por el racismo, ¿no? Y en este caso Andretti lo que decía es cosa que tiene razón, porque uno no se pone a pensar, por ejemplo, hoy estaba pensando, en el básquet, en la que la mayoría son jugadores de raza negra. O sea, no hay una discriminación ahí. Es por un tema genético, por un tema de la vida, que son mucho más dúctiles para jugar al básquet y ves el 80% de los mejores jugadores de básquet son de raza negra y hay un escaso número de jugadores blancos y esto pasa a la inversa en el automovilismo. No creo que tendría que haber analizado eso también Hamilton, como sí lo hizo Mario Andretti, ¿no? Claro. Otro ejemplo, la natación. No hay nadadores negros, también es una cosa de, de biotipo. Y sí, Hamilton hizo noticia cuando entró a la Fórmula 1, es el primer negro, se dijo mucho eso, pero bastó 3, 4 carreras y ya nadie hablaba de que él era negro, porque de inmediato empezó a ganar, a complicar a Alonso, esa temporada inolvidable 2007, que pelearon mano a mano y se terminaron matando entre ellos y ganó Kimi el título. Entonces, él nunca fue noticia por su raza, digamos. O sea, fue noticia porque llegó siendo el único piloto negro, pero después nadie lo opacó por ese tema. Si no, no habría ganado lo que ganó, no estaría en la posición que está, donde es sin duda el mejor piloto de esta generación. Seguro, seguro. Bueno, y lo que hablábamos también, ¿no? El tema de la trascendencia de la nota, porque bueno, obviamente cuando uno es periodista, cuando uno escribe, siempre da lo mejor de sí en esa nota y espera que ese artículo lo vea la mayor cantidad de gente posible, porque considera que es eh, muy valioso, ¿no? Y bueno, en tu caso, ¿cómo te tomó el hecho de que una nota, una entrevista, que ya contaste cómo se dio, con Mario Andretti, publicada en el diario El Mercurio, de repente a los pocos días esté explotando por todo el mundo, incluso que haya llegado a los oídos de Lewis Hamilton, porque le contestó justamente a Mario Andretti, ¿no? Claro, no, es, es increíble, impensado, o sea,
para los tiempos que corren. Nuestro diario, por ejemplo, es básicamente en papel y tiene una sección de papel digital en que tú lees las notas donde en el mismo formato de papel, no tiene una actualización diaria, minuto a minuto. Entonces, ese primer día que salió un domingo, siento que pasó casi desapercibida. Y bueno, ahí, aquí tengo que agradecerte a ti. Fuiste el primero que la consideró, la leyó y la consideró valiosa para difundirla en automundo.com.ar en este caso. Y ahí empezó una bola de nieve que yo no me la imaginaba. Yo con que, no sé, dos, tres portales o algún medio especialista en el automovilismo saliera, mira, Andretti habló en el Mercurio, esto que dijo fue muy interesante, nada por pagado. Y en cambio, ayer cuando contestó Hamilton fue la bomba en ese sentido, porque mi jefe, editores de otras secciones, colegas de otros diarios, hasta el director del diario estaba impresionado porque es como una forma de poner a nuestro medio en el mapa. O sea, aquí ya es algo más grande que uno, no es no una nota de Alejandro Cisterna, es el Mercurio el que sale mencionado en todos los párrafos y no sé, tipos de otros idiomas, qué es el Mercurio. Y por ahí algún lector caerá y como impacto me parece que es positivo e increíble. O sea, muestra de estos tiempos que cualquier cosa puede crecer y llegar hasta, en este caso, hasta, como decías tú, el protagonista. Lewis Hamilton no se habrían enterado de que Andretti habló, entre comillas, mal de él en un medio chileno hace 10 años, por ejemplo. ¿No? Bueno, ya para ir finalizando, Alejandro, la reflexión sobre Hamilton, ¿se lo comió el personaje? ¿Vos cómo lo ves, este activismo que tiene Lewis Hamilton? Que pareció que está más preocupado justamente, obviamente tiene sus razones, ¿no? Pero está mucho más preocupado, ¿no? Como por cómo trata la Fórmula 1 la lucha con el racismo y está tratando de encontrar aliados y encontrar gente que lo acompañe y por ahí está tan enfocado en eso que no se da cuenta a veces cómo dice las cosas, por ejemplo, lo que decíamos de cómo le contestó a Andretti y a Stewart, que son dos tipos a los cuales uno no le puede objetar nada, y también algunas reacciones mismas contra gente, contra colegas de él. ¿Cómo ves este Hamilton luchando contra el racismo? Claro, mira, la lucha contra la discriminación me parece obviamente totalmente plausible, lógica. Hay casos que son intolerables de discriminación, violencia contra gente de distintas razas, pero en la Fórmula 1 y en el automovilismo, en el deporte en general, me parece que no hay casos de este tipo tan graves. Sí, él me parece aprovecha su plataforma que ha generado a partir de su éxito deportivo, tratar de aprovecharla y difundir una causa mayor. Tal vez en ese foco quizás no está bien afinado en el sentido de que en vez de buscar ayuda de sus colegas, lo enfrenta. Oye, tú, ¿por qué no te arrodillaste como yo? Y eso a la vez genera más fricciones quizás que la ayuda que él pueda tener para lograr que esta causa positiva tenga el verdadero impacto. Es lo que decía Andretti, sonaba quizás de repente muy presuntuoso, muy ambicioso, dárselas como de héroes, porque además apareció de un día para otro este activismo. No es que los años, como te decía antes, hace 4 o 5 años Hamilton no hablaba del racismo, no hablaba de la discriminación. Ahora se acuerda, entre comillas, de que hay este problema y que cuenta cosas que le pasaron. En ese sentido, uno puede llegar a dudar de que sea 100% genuina esta preocupación, sino que es una forma de validarse más allá de lo deportivo, porque también cuando un tipo como él gana tanto, también la gente empieza a pensar que es aburrido. Él mismo en su tiempo dijo que cuando ganaba Vettel la gente podría aburrirse. Estas épocas de dominio hacen cuestionar cuánto es del piloto, cuánto es del auto. Entonces, abrazando una causa mayor, él quizás se valida más como un personaje global, no solo un deportista. Lo que también hay que destacar, ¿no? Más allá de toda esta reflexión en la que coincido con vos, es la influencia que ha tenido Hamilton. Yo la otra vez estaba reflexionando, había hecho una nota en automundo.com.ar acerca de esto, que es un campeón que con su reacción, ¿no? Valedera, hizo que, por ejemplo, su equipo cambiara de color, ¿no? Y que la Fórmula 1 hiciera una campaña que antes no lo tenía en cuenta. O sea, hace 2 meses atrás, Mercedes estaba solamente preocupado
por hacer muy veloz al W11 y la Fórmula 1 estaba preocupada por saber cuándo iba a volver. Y de repente, a raíz de este activismo de Lewis Hamilton, cambió todo, ¿no? Eso me parece que también y que creo que va en coincidencia con lo que decías vos, lo que es el personaje y lo que lleva a ser Hamilton, ¿no? O sea, la actitud que tiene y cómo puede utilizar esa influencia, pero lo tendría que hacer de una mejor manera, ¿no? Claro, claro. Siendo el número uno en la actividad, lo que él haga va a repercutir. Y me parece bien que sea, como te decía, positivo, un tema tan sensible como el racismo, la discriminación en general. Pero eso, hay que saberlo llevar de buena manera porque hay gente a la que le choca y le sorprende y como bien decíamos, gente tan grande y tan importante en el mundo del automovilismo como Andretti y Stewart y quizás alguno más que ahora va a pensar dos veces quizás antes de hablar contra Hamilton porque le va a caer encima. Bueno, si te gustó el video, ya sabes, como te digo siempre, pulgar para arriba, también te podés suscribir al canal y activar la campanilla de notificación para estar al tanto de los informes que vamos poniendo online. Y por supuesto, me gustaría que vos opines acerca de Lewis Hamilton. ¿Qué te parece la actitud de Lewis Hamilton frente al racismo? Si te parece bien, cómo está tratando el tema. Y bueno, obviamente, ¿qué opinás si en el automovilismo hay racismo o no? Así que te leo en los comentarios. Nos vemos en la próxima.